noches. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Socinet. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema extremadamente importante para nosotros, todos los pediatras, todos los quienes trabajamos con niños y además, y sobre todo para los broncopulmonares. Nuestro invitado de hoy es el doctor Guillermo Cepeda. Él es neumólogo pediatra, magíster en educación en ciencias de la salud, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Se desempeña en el Hospital Roberto del Río y fue past president último de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, ¿ya? Y ha desarrollado su carrera eh, trabajando ampliamente en este tema de la bronquiolitis. Eh, Después de la presentación vamos a tener varios minutos de preguntas. Les recuerdo que debajo del cuadrito donde nos estamos transmitiendo ahora hay un cuadradito que dice preguntas. Haga su pregunta aquí. Así que ahí hagan todas sus preguntas e intentaremos contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Así que adelante, doctor Cereda. Muchas gracias por la invitación, Natalia. Muchas gracias a todos ustedes que están escuchando a estas altas horas de la noche y muchas gracias, por supuesto, a Sostinet. La verdad que para mí es un gran agrado estar en este webinar y poder contarle un poco acerca de este tema. Así que nuevamente el agradecimiento. Bueno, es cierto, el tema que vamos a conversar ahora es un tema que es bien conocido por todos los que vemos niños, todos los que atendemos pacientes pediátricos. Así que vamos a empezar a desarrollar el tema. Le recalco que no tengo ningún tipo de conflicto de interés para este tema. Bueno, partir un poco con algo de historia. Y hay que recordar que durante mucho tiempo ha costado mucho llegar a una definición que sea bastante adecuada en relación a este tema, ¿ya? Y esto es una de las razones por las cuales no existe un consenso mundial aún todavía acerca de qué es cómo es el manejo de una bronquiolitis, porque uno parte de que en Estados Unidos la definición es muy distinta de la que se ve en Europa, ¿ya? En Estados Unidos, en el fondo, se pone el énfasis en la sibilancia y en el hecho que son menores de 24 meses. Y en Europa, particularmente en Inglaterra, se pone el énfasis que son menores de 12 meses, cuyo signo cardinal son las crepitaciones. Al no haber un consenso en estos dos parámetros que son tan importantes, que se nos crea un problema en cuanto a cómo llegar a un acuerdo para hacer un consenso. De hecho, cuando uno lo ve un poco más amplio, uniendo también lo que pasa con Australia, Nueva Zelanda, también lo que pasa con Canadá, Italia, Francia, España, en fin, todos tienen diferentes definiciones, ¿ya? Por lo cual se sigue ampliando este problema. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hicimos? De hecho, y un poco le adelanto para los que no saben, que el Ministerio de Salud nos convocó hace un tiempo atrás a varios especialistas para desarrollar esta orientación técnica que pongo acá al pie de la página para el manejo clínico de la bronquiolitis, ¿ya? Esto está listo ya, lo hicimos hace un tiempo atrás, también participó la doctora Natalia Rivera, que me presentó, y en el cual partimos haciendo una definición acerca de esta enfermedad, ¿ya? Esto le hago durante la presentación le podía hacer alguna referencia a esta guía de orientación técnica, que como les decía está lista ya, está en el ministerio, pasó ya por todas las aprobaciones, falta únicamente que ahora la firma de las autoridades para socializarlo. Probablemente esto va a estar listo de aquí a una semana más, o sea, así de rápido esperamos ya que el ministerio lo pueda socializar. ¿Cómo lo definimos? Mediante el primer episodio de obstrucción de la vía aérea baja en lactantes menores de 12 meses. Y ahí quisimos ser bien inclusivos. Pusimos tanto en la sibilancia como en las crepitaciones. ¿Por qué? Porque es lo que habitualmente sucede. Ustedes saben que cuando uno ve a un paciente, un lactante, por ejemplo, con un cuadro de bronquiolitis, uno no solamente escucha sibilancias, no solamente escucha crepitaciones, sino que uno escucha un mix de ambas situaciones. Así que por eso preferimos dejarlo incluido en nuestra definición. Ahora, esto del borrador, como les decía, está listo, ahí aparece clarito que es un borrador, pero va a tener este formato. De aquí a 1 o 2 semanas más, como máximo, esperamos que saquen esto que dice borrador y ya para que se empiece a socializar a nivel nacional. Acá están las personas que participamos, un grupo bastante amplio, bastante
heterogéneo en cuanto al lugar de trabajo. Tenemos gente que es del norte, del área central y también del sur. También se incluyen no solamente broncopulmonares infantiles, sino que también se incluye intensivistas, también se incluyen virólogos, también tenemos el aporte también de radiólogos y de kinesiólogos también, que como ustedes muy bien saben son parte fundamental del equipo de medicina respiratoria. La etiología sabía de la bronquiolitis, sabía por todo, ¿cierto? Que habitualmente de causa viral, más del 50, 80, 90%, especialmente en época de epidemia, es atribuible al sincicial, y el resto un misceláneo de cualquier tipo de virus, que son de los virus respiratorios, ya rinovirus, parainfluenza, metaneumovirus, de los coronavirus clásicos, en el fondo no solamente COVID, adenovirus, entre otras cosas. Y esta diapositiva es muy decidora en el fondo del daño que puede llegar a causar un solo virus. Ya como ustedes se dan cuenta, la cantidad de gente en el fondo afectada por este virus, causante de hospitalización, y ya estos son datos del Lancet del año 2022, pero son datos de previo a la pandemia, son del año 2019, en el cual en ese año produjo casi 120.000 muertos. Y yo encuentro que los datos que son brutales en cuanto a esto es que el 25%, solamente el 25% de estas muertes fueron en hospital, el resto fueron todas en forma ambulatoria, o sea, fue o en las casas o en otra situación, pero no en un ámbito hospitalario, lo cual son cifras muy, muy elocuentes de lo que puede llegar a suceder una enfermedad, lo grave que puede llegar a suceder una enfermedad, y obviamente en un contexto de un país pobre mucho, mucho peor. Fíjense que más del 90%, más del 99% de las veces de la muerte, como aparece acá, sucedió en países de bajo ingreso, ¿ya? Y eso explica por qué un 75% de estos fallecimientos haya sido en un área extrahospitalaria. Acá en estudios que se han hecho en Chile, inclusive se ha visto que casi el 100% de los niños hasta los 2 años ha sido infectado por virus respiratorio sincicial. La verdad que estos estudios son realizados con anticuerpos. La hospitalización va dependiendo de la fuente en torno al 1 al 3%. Datos chilenos, que se lo voy a mostrar después, nuestros, hablan de un 2% de hospitalización. Y como conversábamos un rato atrás, el VRS se estima que en el año 2019 causó la muerte de más de 100.000 niños, y solamente un cuarto de ellos se produjeron a nivel hospitalario. Estos son datos ya del ministerio, profesamente se sacan los datos del periodo más crítico de la pandemia, se sacan los datos 2020, 2021, 2022, y si ustedes se fijan durante los años epidémicos en el fondo de BRS, 2018, 2019 y 2023, las hospitalizaciones se mantienen en un nivel más o menos constante en las diferentes regiones. Ya hay algunas regiones que eventualmente en casos aislados, como por ejemplo Aysén, lo que pasó en el año 2018, aumentó mucho, pero se tiende a mantener valores bastante parecidos. Evidentemente este año 2024 esperamos que sea muy distinto gracias a este anticuerpo monoclonal, que es el nirsevimab, que después vamos a dejar algunas palabras en cuanto a él. Hay que entender la bronquiolitis como una enfermedad que tiene una base etiopatogénica con una parte anatómica, pero también es fundamental entender la parte inmunológica, ¿ya? No se entiende una bronquiolitis, que es este primer episodio, solamente como algo anatómico. Tiene un trasfondo inmunológico sin duda. La parte anatómica en la que conocemos, este virus se llama virus respiratorio sincicial, ¿cierto? El principal gatillante de la bronquiolitis. ¿Por qué? Porque va provocando sincicios. Llega a nivel de la vía respiratoria alta, coloniza esta zona de la nasofaringe, eventualmente la conjuntiva, y a través de formación de sincicios va llegando por contigüidad al tercer o cuarto día hasta la vía aérea más baja, generando acá lo que estamos viendo como una inflamación a nivel de la vía aérea más baja, provocando obstrucción
tapones intraluminales generando atelectasia hacia distal. Este es uno de los grandes motivos y razones por los cuales ya vamos viendo que la etiopatogenia de este virus gatillante de la bronquiolitis no tiene que ver con una broncoconstricción propiamente tal. Por lo tanto, ya vamos haciendo una idea de que los broncodilatadores no deberían tener una cabida bajo este punto de vista. Lo mismo que si estamos viendo que claramente la obstrucción a nivel intraluminal es parte sustantiva dentro de la etiopatogenia de una bronquiolitis, también vemos lo otro que ya sabemos hace mucho tiempo, que los corticoides no tienen cabida en el manejo de este paciente. Un poco a nivel esquemático, esto es mucho más difícil de lo que aparece en este esquema, pero en el cual claramente vemos una desregulación que se va produciendo en relación a lo que académicamente se ha dividido como respuesta TH1, TH2, en la cual va predominando cierto tipo de líneas celulares, los cuales van produciendo cierto tipo de mediadores también, que son las interleuquinas, que van explicando por qué en algunos pacientes afectados en el fondo por esta enfermedad van a llegar a generar una respuesta inmune alterada. Lo cual, eso también lo vimos con pacientes nuestros de Santiago, del Hospital Roberto del Río, hospital pediátrico, en el cual pudimos de alguna manera tomar muestras de interleuquinas que las tomamos nasofaringias e hicimos el link en base a nuestros pacientes que ingresaban por bronquiolitis, en el fondo, sea por una bronquiolitis por virus respiratorio sincicial, con infecciones por rinovirus, lo cual es muy interesante, y lo fuimos dividiendo según gravedad. ¿Qué es lo que fuimos viendo? Que efectivamente los pacientes que había una bronquiolitis por BRS tenía una respuesta a nivel proinflamatorio, como estamos viendo acá. Aquí estas son las interleuquinas que son clásicas, tipo TH1, ¿cierto? Que claramente se veía alterado un paciente que llegaba con esta bronquiolitis cuando uno lo hospitalizaba. No solamente eso, sino que estos mismos pacientes después los fuimos siguiendo en el tiempo y vimos que los que inicialmente se hospitalizaron por una bronquiolitis, por BRS, que eran más severos, que efectivamente llegaban a tener valores más altos de interleuquina 1 beta, por ejemplo, son los pacientes que efectivamente llegaban después con el tiempo a seguir obstruyéndose. Este seguimiento lo fuimos haciendo después de un tiempo, ¿cierto? Completamos varios meses, llegamos hasta los 3 o 4 años viendo este tipo de pacientes a ver qué es lo que había sucedido y efectivamente mientras tenían una respuesta inmune más alterada del tipo TH1, había más probabilidad que el paciente se siguiera obstruyendo, lo cual es muy interesante, ¿ya? Ahora, cuando uno le suma no solamente al tema anatómico, sino que le suma el tema inmunológico que estábamos conversando, más todo este ámbito que es el tema de la microbioma, se nos genera un conocimiento, un entendimiento mucho mayor acerca de esta enfermedad. No da lo mismo qué tipo de colonización uno tiene en las épocas tempranas de la vida. Ya no da lo mismo si el paciente recibió lactancia materna exclusiva, si es que eventualmente recibió, en el fondo, si el parto fue de tipo vaginal o fue cesárea, o si es que eventualmente recibió antibióticos en un periodo muy precoz de la vida. ¿Ya? Eso se va viendo que va generando un tipo de microbioma que es muy distinto y que en algunas situaciones va a ser mucho más probable tener alguna enfermedad más severas que otras, ¿ya? Esto se ha demostrado no solamente ahora haciendo el link con la parte inmunológica aislada, sino que también se va viendo los tipos de microbioma en relación a esa alteración de la interleuquina, lo cual va dando un tipo de etiopatogenia que ya no nos cabe la duda en el fondo de que no es algo tan sencillo, y vuelvo a insistir en eso con que es algo solamente anatómico, una obstrucción de la vía aérea, sino que hay que sumarle mucho más elementos de respuesta inmune para lograr entender esta enfermedad. Ahora, se van haciendo diferentes puntos de conexión en base al tipo de respuesta y fíjense lo interesante que acá. Durante mucho tiempo se ha asumido que hay algunas bacterias que cuando se colonizan y pasan a ser ya más patogénicas, en el fondo generan un tipo de respuesta inmune alterada a nivel de la vía aérea más pequeña, en el fondo va generando esta bifacteriosis y va explicando por qué algunos pacientes se nos complican y otros no. Porque hay que recordar que habitualmente los pacientes con bronquiolitis, lo que nosotros sabemos es que gran parte de esos niños son sanos. O sea, no es un paciente
que venga con una enfermedad de base. Claramente hay pacientes que van a tener factores de riesgo asociados, pero todos conocemos pacientes que no tenían ninguna enfermedad que se complican. Probablemente va las explicaciones de todo lo que estamos conversando, porque hay algunos pacientes sanos que se complican, va en relación a lo que estamos conversando ahora del sistema inmune. Ahora, acá nos cabe la duda y que son preguntas súper válidas, ¿por qué son todas las bronquiolitis iguales en caso de que existieran alguna diferencia? ¿Cuáles serían? Y lo que es muy interesante es si se deben manejar todas igual o no, ¿ya? El espectro de la bronquiolitis, como conversábamos hace un rato atrás, la verdad es que puede ser causado por cualquier tipo de virus. Sin embargo, se conoce mucho más el rinovirus, esta asociación, pero puede ser ocasionado por varios virus. Ahora, dentro de esos varios virus, uno de los que ha tomado mucha más importancia en el último tiempo, a raíz de los trabajos que se han hecho, esto partió del punto de vista epidemiológico, básicamente en los años 90, 2000, en el cual se vio que efectivamente los pacientes que se infectaban, que tenían una bronquiolitis por rinovirus, al parecer eran distintos de los pacientes que tenían una bronquiolitis por VRS. Generalmente porque estos conocimientos se tomaron mucho más desde el punto de vista epidemiológico. Había niños con rinovirus que presentaban una mayor probabilidad de ser asmáticos en el futuro. ¿Ya? Hay que recordar los trabajos que se hicieron hace mucho tiempo atrás de Jackson, probablemente a algunos les suena, en Estados Unidos, en el cual demostró efectivamente esto, que había una mayor probabilidad de los pacientes que tenían bronquiolitis por rinovirus de ser asmáticos en el futuro. ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Que efectivamente, que si bien es cierto, estaría en relación con la etiopatogenia probablemente de un paciente asmático, probablemente el rinovirus lo que sea es un marcador de una vía aérea inflamada, porque hay que recordar que no solamente es específico de pacientes asmáticos, sino que también pueden ser afectar a pacientes con una displasia broncopulmonar, una disquinesia ciliar primaria o un paciente con una fibrosis quística, por ejemplo, ¿ya? Así que al parecer lo que se está más en boga actualmente que sería un marcador de una vía aérea inflamada, ¿ya? Y dentro de esa vía aérea inflamada, una de las que son mucho más frecuentes, por supuesto, son las de los pacientes asmáticos, que por supuesto se han establecido esta diferencia entre la genética de un BRS, los factores de riesgo asociados con un BRS y también con un rinovirus, cuáles serían los factores protectores, que al parecer, curiosamente, serían muy similares entre virus que son claramente distintos, son muy diferentes. La opción de tratamiento, que es lo que a uno le interesa como médico y como personal del equipo de la salud, es fundamental, que también existan algunas diferencias que las vamos a conversar, y la probabilidad de que en el futuro este paciente en época escolar sea un paciente asmático. Conocido es, como les decía hace un rato atrás, de que la epidemiología nos mostró que efectivamente los pacientes con BRS están inversamente proporcional a su edad, el grado, la cantidad, la frecuencia de afección. Ya, mientras más pequeño es un paciente, más probabilidad de que sea un BRS, a diferencia de lo que pasa con un rinovirus, de que mientras más grande es, más probabilidad hay que sea un rinovirus versus los otros virus. Al parecer, los otros virus no mantendrían una diferencia que sea tan evidente como la que conocemos actualmente entre BRS y rinovirus, ¿ya? Ahora, esto ha llevado también a algunos autores a publicar algunos fenotipos que podrían ser distintos, algunos perfiles, ¿ya? En base al paraguas que ya lleva ya algunos años, ¿ya? Compartiéndose en diferentes publicaciones, que eventualmente habría un perfil A, un perfil B, un C y un D, más algún otro que se vayan sumando, pero básicamente que el perfil A sería un paciente con historia de sibilancia y dermatitis atópica que tuvieron infección por rinovirus, versus lo que pasa con un paciente con un perfil B, que probablemente son los que habitualmente conocemos más, que no tienen historia de dermatitis atópica, pero que sí tienen una historia de infección por virus sincicial. Ahora, esto de los perfiles, si bien es cierto, es algo que promueven algunos autores de forma muy fehaciente, la verdad que no está totalmente consensuado. Hay algunas guías que han aparecido incluso después de estas publicaciones que todavía no la adoptan, ¿ya? Ustedes saben que salió la más reciente, de las que son más conocidas, la guía italiana, que también publica su guía de bronquiolitis, que no, si bien es cierto, lo menciona, no lo toma tan en cuenta, y es una de las cosas que vamos a hablar ahora en un rato más. Ahora,
Este trabajo es muy interesante porque es uno de los primeros que evalúa, hace un face-to-face en relación a qué pasa en el tiempo en relación a la bronquiolitis por VRS versus el rinovirus, ¿ya? Aquí tenemos lo que todos sabemos, que efectivamente una bronquiolitis por VRS puede llegar a tener este cierto grado de hiperreactividad bronquial más adelante con ese dedo recurrente. Sin embargo, fíjense lo que aparece acá en una bronquiolitis cuando se compara entre bronquiolitis ocasionada por VRS y rinovirus. Esto es un poco lo que les decía, esto es uno de los primeros metaanálisis que hablan de que comparan uno y otro, porque en forma aislada los tenemos hace mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa cuando se compara entre uno y otro? Y claramente estos gráficos se desplazan hacia el lado del rotavirus, perdón, del rinovirus, que sería mucho más probable en el fondo desarrollar un asma posterior en relación a esta infección cuando se compara con el VRS. Ahora, si bien es cierto, conocemos cierto grado de la etiopatogenia de este tipo de infecciones, sí tenemos que saber que van a haber alguna bronquiolitis que por epidemiología, por un contexto clínico, sabemos que van a ser mucho más severas, ¿ya? Por ejemplo, el paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica, un paciente con displasia, un paciente con una cardiopatía congénita grave, los menores de 3 meses, especialmente los que tienen menos de 8 semanas, siendo el pic habitualmente a la sexta semana que pueden hacer apneas, los prematuros, los pacientes con enfermedad neuromuscular y por supuesto los pacientes con inmunodeficiencia. Cuadro clínico conocido por todos, ¿cierto? Prodromo generalmente variable, algunos días en que el paciente comienza con tos, mucosidad nasal y eventualmente fiebre, la cual no siempre está presente, después de 3 o 4 días desde el inicio de la tos, que hay que recordar que por un asunto de consenso se asume que el primer día de afección por una enfermedad por VRS es el primer día de tos, no de la fiebre. Parte este niño con este cuadro de tos, como lo conversábamos un rato atrás, según la etiopatogenia, tercer o cuarto día llega este virus hacia la vía aérea más baja, provocando la inflamación, detritus celulares, tapones intraluminales que van a generar este mayor grado de dificultad respiratoria de este paciente. El diagnóstico hay que recordar que es eminentemente clínico, ya no necesitamos hacer ningún examen, ningún tipo de estudio para saber que un paciente está obstruido, que tiene una bronquiolitis, ¿ya? El estudio viral se lo dejamos solamente a los pacientes que se van a hospitalizar, en el cual vamos a realizar una inmunofluorescencia, vamos a hacer una PCR aspirada nasofaringeo, que es lo que está que ya está mucho más masificado que lo que pasaba antes, solamente con fines de aislamiento. Básicamente buscando el adenovirus y la influenza. Ya el resto de los virus, ustedes saben que se puede aislar en cohorte. La radiografía de tórax para descartar complicaciones, principalmente atelectasia. Los marcadores de sobreinfección bacteriana, que es extremadamente infrecuente en una infección por VRS, ¿ya? Por lo tanto, se van a pedir solamente en casos de muy alta sospecha y habitualmente en pacientes hospitalizados. La gasometría solamente en pacientes graves. La indicación de hospitalización, los menores de 8 semanas, ¿sí? Los pacientes con dificultad respiratoria, la oxigenación, la saturación de oxígeno en valores menores a 93, la presencia de apneas, mala tolerancia oral, la comorbilidad importante y en el caso de ser un paciente que sea un paciente que sea caso social con imposibilidad de tratamiento ambulatorio confiable o de acceso al control. Ahora, vamos a hablar un poco del tratamiento de la bronquiolitis. Ya hay que ver que ya llevamos, si ustedes se fijan, llevamos más de 80 años en relación al conocimiento de esta enfermedad. Una cosa muy interesante es lo que sucedió en los años 60, en la cual un médico estadounidense definió a la bronquiolitis como una enfermedad autolimitada que solamente hay que mejorar la hipoxia y hay que realizar medidas generales, en el cual el paciente se va a mejorar, va a ser una enfermedad autolimitada, pero solamente que en el periodo más crítico hay que manejar la hipoxemia y dar algunas recomendaciones generales, ¿ya? Eso se describió, imagínense, hace 60 años atrás. ¿Qué es lo que pasó en los últimos 60 años? Que se quisieron hacer todos estos tratamientos que están acá, que aparecen en esta línea, ¿ya?
Se insistió con el tema, en un principio en la sedación, pero eso se dejó de ocupar. Se insistió con los antibióticos, los corticoides, salbutamol, los anticolinérgicos, bromuro de patropio, ribavirina, epinefrina, suero hipertónico, montelukast y un sinfín de cosas que la verdad que eso ha sido un categórico fracaso, ¿ya? Si ustedes se fijan, seguimos igual que hace 60 años. No tenemos ningún tipo de tratamiento que sea adecuado para este tipo de enfermedad. Si bien es cierto, conocemos mucho la etiopatogenia, probablemente mantengamos el mismo tratamiento como lo vamos a conversar ahora en relación al conocimiento, que ya tenemos mucho más conocimiento que hace 60 años de esta enfermedad, pero sin embargo el tratamiento probablemente va a seguir siendo el mismo que hace 60 años atrás. ¿A qué me refiero? Que cuando se han hecho metaanálisis, revisiones sistemáticas, y que incluso vamos un poco más allá, ya cuando son unidos con recomendaciones de expertos, y son como ustedes saben, que es como se hacen estas guías habitualmente, y la verdad que lo que genera más consenso es el tema del oxígeno suplementario. Vamos a hablar un poquito más después de qué pasa con las cánulas, el CPAP, que va a ser considerado solamente en pacientes con bronquiolitis severa, pero cuando se va un poco más allá y quiere evaluar, por ejemplo, el salbutamol o albuterol, según el país donde estemos, el uso de corticoide o adrenalina, ya hay demasiada evidencia en el mundo de que no sirve, ¿ya? Porque es muy importante saber y conocer lo que pasa en otros países, porque la verdad es que uno a rato, uno como médico, uno se ve muy, muy presionado, no solamente por uno mismo, sino que por querer darle y ofrecer algo a este paciente que se nos está complicando, sino que uno muchas veces también, los mismos colegas o el resto del personal de salud, o que decir de parte de los papás también, uno siente esa presión de necesariamente tener que hacer algo o dar algún medicamento para este tipo de pacientes. Pero la verdad que la evidencia abunda en relación a la no utilidad de este tipo de recomendaciones. Ahora, uno quisiera en el fondo tener evidencia, por supuesto, y ser categórico en relación a haber demostrado lo mismo que demostraron hace mucho tiempo en muchos países desarrollados. Y justamente ese es el espíritu de la guía que me refería hace un rato atrás. La guía, la verdad es que del Ministerio de Salud nos pidieron dos cosas que hiciéramos simultáneamente. Por una parte, la guía GIS de infección respiratoria aguda baja del menor de 5 años, que como ustedes saben, tiene muchos años, tiene más de 10 años ya. Esa ya la terminamos, la completamos, y así que también probablemente se va a socializar al mismo tiempo que la guía de orientación terapéutica, que es exclusivamente de bronquiolitis que comentaba hace un rato atrás, ¿ya? Probablemente de aquí a un par de semanas más ya esté a disposición de socializar ya del ministerio toda esta información, que les adelanto y haciendo un poco de spoiler, va estas mismas recomendaciones que van acá, ¿ya? Vamos a referirnos de ello en un rato más. Los pilares del tratamiento, que era un poco lo que escribió este médico estadounidense en los años 60, son básicamente esto. Tampoco estamos descubriendo la rueda ahora. El paciente hay que manejar la parte de hidratación, nutrición, el posicionamiento, que tiene un principio fisiológico y fisiopatológico que es fundamental, la aspiración de secreciones nasales, que también esto es pura fisiología respiratoria, nada más. Y la oxigenoterapia, que después vamos a conversar en un rato más. Si estamos en un marco ambulatorio, el paciente, por supuesto, tiene los requerimientos de hidratación, de nutrición, que sean los que habitualmente recibe habitualmente. No se restringe, evidentemente, ni obviamente en un marco ambulatorio, pero tampoco se restringe en un ámbito si es que el paciente ya se va a hospitalizar en sala básica. Solamente se restringe en estos requerimientos si un paciente está grave en un servicio de intensivo, ¿ya? Siempre se privilegia la ingesta por vía oral y caso a caso vamos a ir viendo qué sea más útil, si dejarle una sonda nasogástrica a un paciente o dejar de frente a una fleboclisis si el paciente se hospitaliza. Y vuelvo a insistir, los requerimientos son los habituales. Como les decía hace un rato atrás, la parte del posicionamiento, esto es fisiología y fisiopatología pura y dura, ¿ya? En el cual vemos que cuando el paciente está en posición horizontal versus cuando está en posición sentada, tenemos un aumento en la capacidad residual funcional cuando el paciente está en posición sentada. Esto nos queda muy claro acá con este gráfico, en el cual vamos viendo que la capacidad residual funcional va aumentando en relación a si el paciente está o no inclinado.
Es un principio físico, básicamente, que si las vísceras se desplazan hacia caudal, va a tener más la capacidad pulmonar, en el fondo va a aumentar producto de ese mayor espacio. ¿Ya? Básicamente se va a producir en un aumento de la capacidad residual funcional, que ustedes saben que puede incidir sobre la oxigenación de este paciente. ¿Por qué aspirarle las secreciones nasales a los pacientes? Uno le tiene que decir a los papás solamente para que respire mejor, pero uno internamente sabe que la resistencia a la vía aérea se ha calculado que un 50% en la zona de las fosas nasales. Por lo tanto, esto como son flujos, ¿cierto? Como el aire es un gas, en el fondo va desde áreas que son de mayor presión a menor presión, disminuyendo esa presión en las fosas nasales, disminuyendo la resistencia de la vía aérea, aspirándole las secreciones, vamos a lograr un mayor flujo de aire a este nivel. En Chile, y eso también lo vuelvo a señalar como spoiler de lo que va a aparecer de aquí a un par de semanas más de la información del ministerio, seguimos manteniendo el 93 como saturación de oxígeno para definir la hospitalización de un paciente o no, ¿ya? Hay que recordar que nuestra curva de disociación de la hemoglobina evidentemente es la misma que de los países desarrollados. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que se hizo básicamente en Estados Unidos? Fue hacer estudios para ver si que tanto el ingreso como el egreso hospitalario, en el fondo, podía disminuir los periodos de hospitalización de este tipo de pacientes, y efectivamente vieron que para ello tenía cierto grado de costo-efectividad. El paciente, tanto para el ingreso como para el egreso, se define en base a este target, pero para nosotros todavía no, probablemente hay que recordar que hay que dar estas recomendaciones que va a dar el ministerio, hay que pensar en todo tipo de ámbitos, en un ámbito rural, en un ámbito que a lo mejor de ciudad pequeña en el fondo, y que probablemente el acceso a la salud sea más restringido, en el fondo no va a ser tan fluido como en las grandes ciudades. Por eso que todavía desde el ministerio, bajo la sugerencia de nosotros como expertos, seguimos sugiriendo que mantengamos el mismo valor de 93 para definir el ingreso o egreso hospitalario. Fíjense que un país tal o cual desarrollado como Estados Unidos, aquí es Reino Unido, todavía tiene 92 en todo caso como target. La verdad que Estados Unidos es uno de los pocos países, como aparece acá, que tiene el 90 en el fondo como target para definir hospitalización, egreso o ingreso hospitalario. Una de las cosas que ha llegado, por supuesto, para quedarse en la cánula de alto flujo, dejo de lado lo sabido de los sistemas de bajo flujo como naricera o mascarilla, que son las simples, ¿cierto? Porque la cánula en el fondo vino a representar un avance en relación a lo que ya conocíamos para manejo de la hipoxemia, ¿ya? Ahora, como también va a aparecer en nuestra guía, nosotros sugerimos los 2 litros por kilo como flujo inicial, ¿ya? De este tipo de pacientes. Hay que recordar que hay estudios que se han hecho que van de 1 a 3 litros incluso, pero se ha visto que 2 es mejor que 1 y que 3 no es mejor que 2, pero que 3 litros por kilo está asociado con mayor cantidad de efectos adversos. Por eso que vamos a seguir sugiriendo los 2 litros por kilo minuto para inicio de este flujo de la cánula, ¿ya? Ahí están los principios que se asume que tendría una mejor acción. Hay que recordar, sí, que no es una panacea esto de la cánula de alto flujo, solamente una ayuda porque, como muy bien sabemos, sirve para tratar solamente la insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, pero no hipercámnica. En la guía nuestra que va a aparecer este valor como 50, una presión de PSO2 de 50. Mantenemos la acidosis que sea mixta, compromiso de conciencia, hemodinámica inestable, las apneas frecuentes, por supuesto, el trauma facial o las cardiopatías congénitas graves también van a ser indicador de que no se puede usar una cánula. Uno de los primeros trabajos grandes fue el del 2018, en el cual estos pacientes que eran de Australia y Nueva Zelanda, una cohorte grande, como podemos ver ahí, y nos indicó que efectivamente era mucho mejor la cánula que los pacientes sometidos con terapia con oxígeno estándar, ¿ya? Pero, como todo en la vida, no es no es la panacea tampoco, vuelvo a insistir con eso con la cánula. Hay algunos algoritmos que establecen que si el paciente después de 1 hora
de evaluado, en el fondo no responde a la cánula, ya no insistir con ella. Ya se ocupan los parámetros que también los vamos a dejar en nuestra guía, que es la SAFI. Ya una SAFI, que es la relación de la saturación de oxígeno con una FiO2 menor a 195, sería un valor tiene un valor predictivo muy interesante, muy alto para definir que ese paciente no debe seguir siendo sometido a una cánula, sino que se tiene que someter a otro método de apoyo de oxígeno. ¿Qué no usar? Porque esto es la verdad, las cosas que ya lo hicimos durante muchos años, nosotros, o sea, todos, probablemente los que estamos acá, los que estamos escuchando, y también un montón de generación anteriores, de médicos, de kinesiólogos, en fin, de personal del área de la salud, le dimos tratamiento con salbutamol a nuestros pacientes, y la verdad que fue un rotundo fracaso, ¿ya? Esto se ha visto, se ha demostrado en muchas partes del mundo, la verdad, las cosas que seguir insistiendo sobre ello no corresponde. Lo que sí, nosotros hicimos una salvedad en la guía que se la voy a mencionar en un rato más, acerca del salbutamol. Por eso lo dejamos ahí con un asterisco. La adrenalina, suero hipertónico, antibióticos, bueno, qué decir, corticoides, por supuesto, un rotundo fracaso en cuanto a su uso y de hecho asociado más encima con efectos deleterios, por lo cual se recomienda no usarlo. Y este punto también que es interesante, que también lo vamos a salir en la nueva guía, que es la kinesiología. A ver, la kinesiología en la fase obstructiva, según la evidencia de lo que hay hasta ahora publicado, no sería útil, pero nadie duda del uso de la kinesioterapia en la fase hipersecretora y o cuando hay atelectasias. Ya eso claramente nadie lo duda, así que eso va a seguir siendo útil y obviamente los kinesiólogos son parte fundamental dentro del equipo de salud. ¿Ya? Bueno, dos diapositivas nomás para referir al tema de los corticoides. Esto que también se ocupó muchísimo durante los años, a fines de los años 80 y en los años 90 se ocupó mucho corticoides, la verdad, sistémico para manejo de estos pacientes. La verdad que siempre existieron dudas y claramente la evidencia demostró que no era útil, así que claramente no estaría, pero por ningún motivo, recomendado usar corticoides en un paciente con una bronquiolitis. ¿Ya? Solo como recordatorio que probablemente muchos de los que están acá se acuerdan de esto, que hay dos tipos de receptores, alfa y beta, el alfa es el activo, el beta inactivo, y el alfa en una proporción en relación al beta de 9 es a 1, o sea, mucho más numeroso el alfa que el beta. ¿Y qué pasa? Que cuando esto hecho con estudios nuestros, por si acaso, estos pacientes también son del Roberto del Río, que también es nuestra cohorte de pacientes, que fuimos viendo que mientras un paciente que ingresa por una bronquiolitis no solamente tiene altos ciertos niveles de interleuquina, sino que también tiene alto el cortisol endógeno. Por lo tanto, ¿qué sucede en este gráfico? Que cuando hay una bronquiolitis se empiezan a ocupar los receptores alfa, pero también los beta que inactivan al alfa. Por lo tanto, ya no se ven efectos, entre comillas, antiinflamatorios, sino que se ve todo lo contrario y empiezan a predominar los efectos adversos, que son hemorragia, hiperglicemia, alteración de la inmunidad en forma transitoria e hipertensión. Más de lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que demostramos, que incluso lo publicamos en Pediatrics, tenemos en publicación en Medicine también, y en la Revista Médica de Chile también acá, y también en Revista de la Especialidad. Bueno, dos palabras en relación a aquí lo que pusimos, tratando de unir esto que sabíamos ya del rinovirus, que sería un marcador de atopia probablemente. Solamente en pacientes hospitalizados sugerimos hacer una prueba terapéutica con salbutamol. Paciente hospitalizado en la cual tengamos mayores de 6 meses, en el cual tengamos mayor evidencia, no solamente atopia familiar, sino que también personal, y que tengamos un rinovirus demostrado por técnica de biología molecular. ¿Cómo se hace la prueba terapéutica? Usando el score de tal antes y después de esta prueba. Idealmente sea siempre la misma persona. Esto queda más para el ámbito hospitalario, por supuesto, que muchas veces una persona es la que hace el ingreso y otra persona es después la que evalúa al paciente. La idea es que lo que queremos es que no suceda eso, sino que sea una misma persona que sea la que evalúa al paciente versus la que finalmente tome la decisión si seguir o no con esta terapia. Y el tiempo de evaluación y de reevaluación tiene que ser no más de 20 minutos, que habitualmente es lo que tendremos que ver de efectividad clínica del salbutamol en relación a su vida media. Esta va a ser
el algoritmo, se los planteamos de forma bien esquemática en el fondo, en el cual acá tenemos una bronquiolitis leve, que son las que no se van a hospitalizar, por supuesto, que solamente planteamos en la medida general, que es lo que tiene más asidero desde el punto de vista fisiopatológico, la bronquiolitis moderada, que ya se va a hospitalizar, por supuesto, se va a hospitalizar en sala y eventualmente en algún intermedio, y la bronquiolitis severa, que ya se va a hospitalizar en la fase intensiva. Quisimos hacer esta guía para hacerla muy didáctica. Dejamos una parte de tratamiento en forma ambulatoria, otra parte de tratamiento en el servicio de urgencia, otra parte de tratamiento en cuidados básicos que hacen en intermedio y que hacer en cuidados intensivos, ¿ya? Así que como les decía hace un rato atrás, eso se va a publicar de aquí a un par de semanas más. Bueno, antivirales, que si bien es cierto, ustedes lo van a ver, probablemente lo van a leer en alguna parte, en alguna muy buena revista como New England, Lancet. La verdad que no hay nada nuevo bajo el sol y probablemente no va a salir nada nuevo en los próximos años. ¿Ya? El target de la industria farmacéutica no va por acá, sino que va por otro lado, que ha sido lo que ha dado más resultados. Antivirales, la verdad que solamente demostrado en adultos, pacientes sanos y sometidos en condiciones experimentales que no tienen nada que ver con la vida real. Ninguno demostrado en niños. Y mucho trabajo experimental, de hecho, también en modelo animal. La prevención probablemente va a ser el principal target nuestro que ya se veía viendo hace mucho tiempo atrás, hace algunos años por lo menos, en relación a cuál era el destino de esta bronquiolitis en general, ¿ya? Y así nacieron los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Que lo vamos a empezar a ver ahora, que es bien curioso, pero cuando uno conversa con alguien, en el fondo, alguien que no tenga en el fondo nada que ver con medicina, todo el mundo lo asume como que algo nuevo, que probablemente ha salido después de la pandemia, pero fíjense, acá hay un gráfico súper bueno en el cual vamos viendo que llevan más de 10 años en el fondo investigándose, o sea, no son moléculas para nada nuevas, ¿ya? Nuestro conocido Nirsevimab, fíjense cuando ya empezó, estas fueron las revisiones que empezaron a salir en este año, el año 2022, 2023 especialmente, en New England, ¿ya? Estas son las principales publicaciones y obviamente que ya está ya disponible para nosotros, ¿ya? Recordar que estos son los y probablemente el futuro en el cual de la medicina de este tipo de pacientes, de una bronquiolitis, que van a ser tanto los anticuerpos monoclonales como también de las vacunas, ¿ya? Acá les traje a colación este otro anticuerpo que probablemente es bueno que lo conozcamos también, que sepamos cómo se llama, que se llama Clesrovimab, ¿ya? Que es de la misma empresa farmacéutica, en el fondo, que produce Nirsevimab, ¿ya? Pero es para que lo vayan sabiendo, porque tiene muchas características parecidas, ¿ya? También son de vida media muy larga y también está demostrando muy buenos resultados, ¿ya? Bueno, hace tiempo se sabe que hay que vacunar a alguien, la verdad, pero no está claro a quién. Si vamos a vacunar en el fondo a los niños, a las embarazadas, a los adultos, pero de que hay que vacunar a alguien está muy claro aquí, que hay que vacunar. Hay que vacunar a alguien para disminuir la circulación viral. Ahora, eh, el tema de las vacunas, bueno, voy a referirme a dos palabras antes de hablar someramente acerca de las vacunas. Mire, es muy distinto en el fondo cuando uno puede ver que hay trabajos de investigación que hablan lo bueno que es un medicamento, cualquiera de ellos que sea, porque son condiciones controladas, ¿cierto? Tiene un grupo placebo, se puede ver la eficacia, en fin, tiene muchos parámetros. Pero, ¿qué es lo que es interesante? Que el Nirsevimab demostró no solamente en grupos control, en grupos que eran de experimentación, que ya lo sabemos de hace mucho tiempo, un par de años por lo menos, que salieron las buenas publicaciones en New England acerca del beneficio de esto, sino que estos también los empezamos a ver en la vida diaria, en el fondo. Los primeros reportes, les recuerdo, fueron de España, ¿ya? De España y de Estados Unidos, en el fondo. Les recuerdo que nosotros somos el quinto país que, a nivel mundial, que incorpora Nirsevimab como parte de su arsenal terapéutico, lo cual es una noticia extremadamente positiva para un país en vías de desarrollo como nosotros. Ya Estados Unidos nos indicó en nuestro verano, en el fondo, de una efectividad del 90% contra la hospitalización por VRS.
también nos demostró lo mismo en las cohortes españolas, ¿ya? Lo cual es muy interesante, con pacientes en vivo. ¿Y qué es lo que pasó acá en Chile? Que también tenemos muy buenos números, en el fondo. Ya cada uno de ellos nos va indicando que probablemente ustedes en sus lugares de trabajo están, entre comillas, viendo, ya que no están viendo guaguas infectadas por bronquiolitis, hospitalizadas por bronquiolitis, justamente por esto, porque ya estamos llegando a coberturas que llegan al 98% de los pacientes que nacieron desde marzo, desde el 1 de marzo en adelante, y fíjense la tasa de disminución de la hospitalización. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que efectivamente, ¿qué es lo que hay que esperar? Hay que esperar que el virus respiratorio sincicial llegue al pic de este año, ¿ya? O sea, que tengamos una alta circulación viral y ahí realmente vamos a ver qué tan efectivo es este anticuerpo. Pero uno ya lo va viendo que este tipo de medicamentos ya nos va demostrando que hay resultados tremendamente positivos. Ahora, no solamente hay que administrar probablemente este tipo de medicamentos a gente, a los recién nacidos, los lactantes menores, sino que probablemente también nuestro target deba ir a vacunar, ¿ya? Para que este paciente nazca con defensa inmediatamente, ¿ya? También tenemos muy buenos informes de qué es lo que está sucediendo con la vacunación en embarazadas. Ya hay ya población que se está vacunando a nivel mundial y esperamos, y ya hay buenos reportes ya que informa de preinforme, estamos viendo ya muy buenos resultados también. Ahora, ya para ir acabando en vista de la hora, los comentarios finales que esta guía de orientación terapéutica de la bronquiolitis del Ministerio se va a socializar ahora, probablemente próximamente, en las próximas semanas, y que va a ser simultánea también con la guía GES, ya la guía de buenas prácticas clínicas que también de infección respiratoria aguda baja del menor de 5 años en el setting ambulatorio. Eso también se va a socializar dentro de un tiempo más. Y enfatizar que la bronquiolitis, el manejo principal siempre va a ser de soporte, que principalmente en la medida de prevención van a seguir siendo muy útiles para prevenir el virus respiratorio sincicial y la bronquiolitis asociada. Muchas gracias a todos por su atención y contento de poder resolver alguna pregunta que pudiera surgir ahora. Muchas gracias, doctor Cepeda, por su brillante presentación. Sabemos que es un tema que le gusta, que lo apasiona, se nota en la presentación además, y que le ha dedicado muchos años de estudio. Tenemos un montón de preguntas en la sección de preguntas. Algunas preguntas que ya se hicieron, se respondieron durante la presentación, por ejemplo, el uso de corticoides, el uso de salbutamol, ¿cierto? Hay algunas preguntas que son súper interesantes porque son casi filosóficas para la bronquiolitis. Por ejemplo, ¿por qué mantener la definición en menores de 12 meses y no en menor de 24 meses? Solo se considerará el primer evento, ya que, por ejemplo, en un paciente que tuvo un evento a los 3 meses, por ejemplo, después tuvo otro a los 4 meses, ¿en cómo diferenciamos esos dos? ¿En qué se diferencian esos dos eventos si son tan seguidos? Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante. Ahora, tal como me refería hace un rato atrás, hay que ver a la bronquiolitis no como un evento anatómico, porque si uno la asume solamente como un evento anatómico, claramente vamos a ver el mismo grado de infección al primero, segundo, tercer, cuarto, quinto mes, ¿ya? La verdad que a no ser que el paciente tenga una historia larga de que es un paciente asmático, en el fondo que veríamos de alguna manera el niño más grande, una broncoconstricción, el resto de los niños van a ser muy parecidos. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto la diferencia? No era la parte anatómica, era la parte del sistema inmune. Ahí es donde está la gran diferencia, ¿ya? No es lo mismo el primer episodio, del segundo episodio o del tercer episodio. El desencadenante principal del daño que se va produciendo y que se va, porque esto al final es una cascada, es un círculo vicioso. En el fondo que se monta una respuesta inflamatoria anómala, la verdad que es muy raro, muy curioso que se exacerban algunas interleuquinas, bajan otras, pero eso está dado principalmente por una razón inmunológica, no por un tema anatómico. Esa es la principal razón por qué se asume que es el primer episodio. Porque, vuelvo a insistir, con el segundo episodio no sucede lo mismo de la alteración inmunológica. Suceden otras cosas que va a depender de la carga genética de ese paciente. Ahora, ¿por qué no asumir el tema de los... Mire, ¿por qué no asumir el tema de los 2 años, de hecho?
Este grupo, de hecho, bueno, que lo comentaba hace un rato atrás, que trabajamos con el ministerio, nos comunicamos efectivamente con las personas que habían Claro. estudiado el tema, que habían publicado en la guía americana en el Pediatrics. Hay que recordar el 2014, que después se reactualizó el 2016. Y le preguntamos a la principal autora, pues, de esa guía por qué habían definido en base a eso, y nos fuimos de espalda cuando recibimos la respuesta, que era básicamente que ni ella estaba de acuerdo con esa definición, que ella asumía que estos eventos de la bronquiolitis eran de niños más pequeños, pero que esa parte de una gran guía de la Academia Americana la había hecho unas personas que la verdad que consideraron que esa era una buena definición. Me quiso explicar en el fondo que tal vez no era, a ver, no fue tan compartido en el fondo la decisión con el resto del comité, ¿ya? Que fue una decisión polémica. Cuando uno conversa con la misma pregunta, cuando uno la hace en Inglaterra, ¿ya? En Europa, la verdad que tenemos los líderes de opinión, por supuesto, de allá. También las respuestas que recibimos fueron de que ellos consideraban que eran más pequeños. Incluso más de alguno comentó que para ellos la bronquiolitis pura y dura era del menor de 6 meses, no del menor de un año, en el fondo. Lo cual, claro, ahí nos va creando diferentes consideraciones probablemente. Pero tratando de asumir que la bronquiolitis, en el fondo, con su primera exposición a la temporada, en el fondo, de temporada de BRS, se asume que es en el primer año de vida, por eso lo dejamos el primer año. Oye, hay un montón de felicitaciones. Voy a tratar de hacer, además de las felicitaciones asociadas a preguntas, voy a tratar de hacer como a juntar las varias. Hay varias preguntas sobre la oxigenoterapia que en realidad son son preguntas que nosotros mismos nos hacemos, digamos, que somos los especialistas en esto, digamos. Por ejemplo, hay una pregunta súper interesante de cuánto podríamos, se habló un poco, lo hablaste en la presentación, pero también es algo que en otra, que es controversial en las publicaciones, cuánto podríamos esperar un paciente estable ambulatoriamente, la saturación que le podríamos esperar en el control ambulatorio, porque hay muchos estudios nuevos respecto a eso que incluso definen a la bronquiolitis como que la hipoxemia es parte de la bronquiolitis. Si es un paciente que está sano, o sea, de fondo estable clínicamente y satura 91, no sería necesario hospitalizarlo en el fondo. Y en relación a eso, hay otra pregunta respecto al uso indiscriminado de la oxigenoterapia que hacemos. No, pregunta súper interesante la verdad las cosas. O sea, claramente un tema que hay que discutirlo, la verdad que hay que demostrar y mostrar evidencia claramente. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas de la oxigenoterapia? Es que la curva de disociación, o sea, un problema y a la vez algo favorable, que la curva de disociación de la hemoglobina en pacientes sanos es la misma, ¿cierto? Estamos hablando de lo mismo de países desarrollados versus países en vías de desarrollo como el nuestro. Claramente el 90 es donde se une una PO2 de 60 con 90. ¿Cuál es el problema? Que bajando de ese 90 se nos cae en forma exponencial la PO2 y nos generaría entre comillas, como peligro que el paciente efectivamente llegue en insuficiencia respiratoria, que es de difícil manejo, por supuesto. Uno siempre quiere que un paciente no llegue a eso y que si va a llegar, que sea en el menor tiempo posible para un mejor manejo, en el fondo. A eso se refiere el margen de seguridad, en el fondo. Va a depender de dónde estemos, pero si uno se plantea hacer una guía a nivel nacional, que como lo conversamos hace un rato atrás, que es hecho en diferentes settings, en diferentes marcos. Claro, yo podría hablar de lo que sucede acá, que estoy en Santiago, controlado, mi paciente vive al lado del servicio de urgencia, podría a lo mejor tener alguna cabida no ser tan exigente con la saturación, puede que sí, po. Pero no podemos dar una recomendación para la gente que vive en el área rural, que vive muy lejos del lugar a donde va a llegar un servicio de urgencia, porque si lo mandamos con 91, que ojo, acuérdense, para los que nos están escuchando, que a lo mejor tengan más años, se van a recordar que cuando salió la del 2014, 2016 de Estados Unidos, mucha gente se tentó a mandar a los niños con 90 para la casa. ¿Qué es lo que sucedió? Que los pacientes que vivían más lejos llegaron complicados después.
de vuelta. Y eso fue solamente un tema de experiencia de la gente que lo vimos en ese tiempo, ¿ya? Por eso que no les podemos dar como recomendación todavía en el Chile actual, probablemente, 2024, una recomendación que sea no tan exigente, ya con la saturación. Probablemente vamos a seguir manteniendo este nivel de seguridad. Ah, bueno, y dos palabras en relación al sobreuso de oxígeno. Bueno, muy buena pregunta, porque la verdad que uno lo ve con nuestros estudiantes, que cuando uno está recién pasando visita, por ejemplo, muchas veces la gente está contenta de que las guaguas pequeñas saturen 100. Ya es tremendamente deleterio esa posibilidad de que saturen 100 con apoyo de oxígeno. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, aparte de la formación de radicales libres, el daño celular que podemos ver que es secundario al tema del oxígeno, también hay cosas que son más macro, son más un tema de clínica que el paciente se nos pueda telectasear, ¿ya? Para los que no sé, o sea, como recordatorio, hay un fenómeno que se llama atelectasia por desnitrogenización, en el fondo, que el oxígeno barre el nitrógeno, que es el que mantiene la estabilidad de los alveolos de la vía aérea más baja, por lo tanto, si se barre ese nitrógeno con el oxígeno y se llena de oxígeno, porque eso en el fondo lo que es, cuando alguien satura 100, a nivel alveolar hay unas presiones que son monstruosas. Se ha visto que pueden llegar a valores, pero de 200, 300, 400 incluso, ¿ya? O sea, valores que son exageradamente altos, que eso claramente va a generar daño a ese nivel. Mira, hay varias preguntas súper interesantes. Inicialmente respecto a los pacientes que tienen tú lo dijiste en la presentación, pero quizás darle un poco más de ahínco en ese grupo de pacientes que son fuertemente atópicos, por ejemplo, que tienen antecedentes familiares, que en el fondo uno también, yo por ejemplo les enseño los internos, porque es fácil de aplicar, o sea, aplicar el API en un paciente que con la anamnesis el API entre comillas, digamos, porque estamos hablando del primer episodio, pero en el fondo preguntar por antecedentes familiares que es bueno, bonito y barato, ¿cierto? Necesitamos mucho examen y le preguntamos en la anamnesis, ¿cierto? Si ahí en el fondo hay preguntas, por ejemplo, ocupamos salbutamol y consideramos que responde, ¿lo podemos mandar con salbutamol para la casa? O en ese caso de ese paciente que respondió salbutamol, ¿puedo dejarle corticoide? ¿Cuál es sería la recomendación? Miren, a ver, la verdad que el tema del corticoide ha sido debatido, se han hecho subgrupos y eso también se lo voy a nuevamente como spoiler de la guía del Ujú. ministerio, no de la guía de orientación técnica, sino de la otra. Ya, para hacer la guía GES del ministerio, respondimos, bueno, eran 15 preguntas, estoy siendo súper anticipando información que obviamente que es no, No hay no, nadie no, del no, ministerio aquí. no, claro, no es confidencial, pero sí que va a salir prontamente, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué es lo que hicimos de esta guía? Fueron 15 preguntas, básicamente usando metodología GRADE. Cuatro de ellas fueron de bronquiolitis, y en las cuales sometimos a la evidencia, como les digo, pura y dura, acerca de qué pasaba con el uso de broncodilatadores, qué pasaba con el corticoide, y por más que buscamos el tema, tanto a nivel general como también de subgrupos, no hay ninguna evidencia para usarlo todavía, ¿ya? Así que eso remarcar montones de que, claro, evidentemente la primera crisis de un paciente asmático en el fondo se va a llamar bronquiolitis, efectivamente. Pero a la luz y conocimiento actual es muy difícil discriminar porque es muy fácil ver hacia atrás, pero mirarlo en forma hacia adelante es tremendamente difícil. Todavía no tenemos elementos como para dilucidar esto. Nosotros pensamos que con el estudio de interleuquina que les mostré hace un rato atrás y con el tema del cortisol endógeno, qué sé yo, íbamos a poder sacar alguna conclusión, pero lamentablemente fue muy parecido a lo que pasaba en otros países, que la verdad que no hay un marcador que sea tan preciso como para definir quién va a responder a los corticoides. Por eso que no se los planteo y que la nueva guía no aparece ni siquiera por gravedad. Ya hay que recordar bueno, en la guía, o sea, las recomendaciones que antiguamente da el ministerio, más de alguien tiene ese cuadrito en el fondo, en el cual se hablaba de SBO, ¿cierto? Leve, moderado, severo. Ni siquiera la nueva guía se plantea según el uso por gravedad, sino que no se plantea solamente. Y el caso a caso va a depender de cada paciente, por supuesto, si hay una larga familia asmática, si este niño tiene dermatitis atópica, en el fondo severa, alergia a proteína de leche de vaca, probablemente va a responder al uso de salbutamol, eso es indudable. ¿Ya? Mira, hay varias preguntas, vamos a hacer como 10 minutos más de preguntas porque estamos un poco pasados, pero hay un montón de preguntas y me parece muy bien porque hay preguntas muy prácticas. Por ejemplo,
¿Cómo diferenciar en la práctica una bronquiolitis BRS versus una bronquiolitis o una neumonía por virus incisional, si ambas crepitan? En la Mira, práctica no tiene mucha, no, en la práctica, digamos, no tiene mucha incidencia el definirlas en el fondo. no, claramente. Lo que pasa es que este concepto de bronquiolitis le llamamos al primer episodio, ya que claramente pueden ser sibilancias, claramente pueden ser crepitaciones, y lo que habitualmente uno oculta. ¿Sí? Mientras más pequeño un paciente, más probabilidad de ocultar crepitaciones versus lo que va a suceder en un paciente más grande, que probablemente uno va a ocultar más sibilancias. Ahora, en general, uno siempre se apoya, obviamente, por el cuadro clínico, cuál hizo fiebre, cuál no, el compromiso radiológico, cuál tiene más imágenes intersticios alveolares, cuál tiene más fenómeno de condensación, cuál no. En fin, hay varios elementos, tanto clínicos, semiológicos como radiológicos, que uno podría apoyarse para poner a ese paciente infectado por BRS, que es más una neumonía, más que una bronquiolitis, ¿ya? Pero básicamente son clínicos en el fondo, ya son antecedentes clínicos. En un paciente rural con dificultad de acceso y que en el domicilio presenta episodios de obstrucción bronquial con disnea, ¿cómo podría manejarse de manera SOS por su cuidadora si no se recomienda el uso de salbutamol? Mira, esa pregunta es Buena pregunta. Sí. súper importante, porque la verdad las cosas que, insisto, para hacer guía a nivel nacional hay que plantearse en todo el escenario posible, Todo ¿ya? eso, No tal cual. es, no es en el escenario ideal, que a lo mejor es nuestra zona de confort, sino que en una zona compleja como la que se nos describe. A ver, cuando uno anota ahí y pone como sugerencia, en el fondo, que es indicación de hospitalización a un paciente con dificultad respiratoria, es independiente de la oxigenación, de la saturación de oxígeno. Ya, eso hay que ser súper claro, súper categórico. Si un paciente empezó con dificultad respiratoria, quiere decir que es un paciente que ya, y hablando de un punto de vista de fisiología y fisiopatología respiratoria, es un paciente que se censó a nivel de los quimiorreceptores central y periférico, una disminución de la oxemia, aumento de la PCO2. Llega la información al centro respiratorio, se manda la información a los efectores que son los músculos para que la gente empiece a respirar más agitado y empiece a respirar en fondo con uso de musculatura que habitualmente no ocupa. Por lo tanto, como el principio inicial es una disminución del oxígeno y aumento de la PCO2 para este fenómeno, es que uno va a recomendar que ante el efecto final, que es la dificultad respiratoria, uno siempre tenga que, uno, administrar oxígeno a este paciente porque ya está claramente en insuficiencia respiratoria o en vías de ella, y claramente se tiene que hospitalizar ese paciente. Así que recomendación para manejar en casa a un paciente que ya empezó con dificultad respiratoria, probablemente no. La recomendación sería llegar a un servicio de urgencia donde se le preste el mejor tratamiento posible de una insuficiencia respiratoria hipoxémica, que es el oxígeno, ¿ya? Eso lo podría decir categóricamente, y que no se nos quede el paciente en la casa. Y bueno, sobre todo si es un paciente muy rural, por ejemplo, como ella Sí, exponía ahí, digamos, también es no, una y indicación de de hecho tiene alto hospitalización, riesgo de complicación mayor si ese tiene tipo de alto. cosas. Mm. La kinesiología, un tema controversial en bronquiolitis. Aquí hay varias preguntas respecto a, bueno, ¿sirve o no sirve? ¿Sirve que yo lo derive al kinesiólogo de la sala IRA? ¿En qué momento? Etcétera, como para recalcar eso. Mire, esto es un tema tremendamente, a ver, ¿cómo decirlo? Es súper importante que a todos nos quede claro, porque probablemente van a haber kinesiólogos, obviamente, y esperamos, ¿cierto?, que haya muchos kinesiólogos escuchando esta clase. Cuando se somete a medicina basada en la evidencia, la kinesioterapia, no estamos juzgando a los kinesiólogos ni el gran papel que cumplen en la sala IRA, en la medicina respiratoria, en los CEFAM, en los hospitales, en las clínicas. No estamos juzgando eso, sino que solamente estamos juzgando un tipo de acción kinesiológica bajo una determinada enfermedad. ¿Cuál es el problema de esto? Es que lamentablemente, digo lamentablemente, la mayor cantidad de publicaciones que tenemos son mediante las técnicas convencionales, que la verdad que esas ya no se ocupan ¿ya? Versus las técnicas que son más usadas, que como ustedes probablemente más de algunos deben conocer, la respiración lenta prolongada, por ejemplo, que es una técnica que se recomienda, incluso que hay nuevas publicaciones que la recomiendan para manejo de la bronquiolitis. Pero, ¿qué sucede cuando uno somete esto a la evidencia, que es lo que el Ministerio nos pide, en el fondo? Ya el Ministerio de Salud nos pide
esta respuesta, es que cuando se somete esto a un análisis estadístico, se mezclan las cosas, se mezclan tanto las técnicas convencionales como las técnicas nuevas, pero lamentablemente el peso que tiene todavía las técnicas convencionales es muy alto en relación a las técnicas más nuevas, ¿ya? ¿Qué es lo que esperamos nosotros en el futuro? Que efectivamente vayan surgiendo más estudios, más metaanálisis, más revisiones sistemáticas de las técnicas nuevas que al parecer tendrían alguna mayor efectividad. Ya las convencionales ya claramente las vamos a dejar de lado, o sea, nadie las va a ocupar el clapeo, entre otras cosas que se ocupaba harto antes, ¿ya? Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ver, hay que recordar que los kinesiólogos no solamente hacen la técnica en sí, sino que también muchas veces tienen una mejor llegada con los pacientes, ¿cierto? Que no soy, que el resto del personal de salud, que los médicos me incluyen, ¿ya? Así que la recomendación es que básicamente no se resten de enviar a un paciente a kinesiología porque ese kinesiólogo eventualmente va a ser mucho más que una técnica kinésica, sino que eventualmente va a dar educación al paciente, eventualmente va a ver cómo está oxigenando, va a ver en el fondo si que el paciente está con dificultad respiratoria, así que es una extensión de la atención del personal de salud hacia este paciente. Así que probablemente la recomendación, como les digo, si bien es cierto, van a haber algunas técnicas que no van a estar recomendadas en fase obstructiva, sí las vamos a recomendar, por ejemplo, cuando un paciente en fase hipersecretora, que tenga mal manejo de las secreciones, y qué decir de la atelectasia. La atelectasia, el manejo principal es usando kinesiología. Una palabra para las nebulizaciones con suelo hipertónico. Estaban Ya, preguntando la también. verdad las cosas que también lo sometimos a medicina basada en la evidencia. Esa era una de las 4 preguntas que dimos de bronquiolitis y la verdad que no nos dio por ningún lado. Algo que ya se sabía ya de antes. Hay algunos Sí. trabajos que aparecieron por ahí con algún rendimiento, eficacia, pero la verdad las cosas que cuando uno somete a la evidencia del suero hipertónico no tiene por dónde. Así que también va a ser una no recomendación del Ministerio de Salud, que no se ocupe de suero hipertónico en la bronquiolitis. Ya, un último comentario respecto al nirsevimab, porque nos están preguntando harto de Argentina. Como ellos no tienen, nos preguntaron 2 o 3 colegas de acá, ¿cómo nos ha ido con el nirsevimab? Bueno, la verdad que en una palabra nos ha ido maravilloso, ¿ya? Si pueden, a ver, Fantástico. y esto, bueno, para los colegas que nos escuchan de Argentina, la verdad que tiene su historia, que bueno, que a ver si es que se puede replicar de alguna manera. Esto les recuerda a todos que surgió el año pasado cuando se conjugaron muchas cosas en el fondo. Tuvimos un alza de virus Uf, sincicial que fue impresionante. espantoso, una Sí, curva pero horrible en muy poco tiempo. Y eso generó sí. que el ministerio bueno, ya nos llamara a varios especialistas, la verdad, de diferentes ámbitos, a trabajar en mesa de trabajo con ellos, con la ministra y los subsecretarios. Y algo que surgió de esa mesa de trabajo fue porque justamente habían salido las publicaciones ya, porque comentaba hace un rato atrás del nirsevimab en pacientes sanos y son estos prematuros tardíos, que la verdad que era una novedad, perdón, pacientes de término y de prematuros tardíos, que la verdad que eso era una novedad para nosotros, porque acostumbrados durante muchos años a escuchar el palivizumab y ver el efecto que tenía en prematuros y personas con factores de riesgo, la verdad que esto en pacientes sanos se nos abría un campo de consideración tremendo. Así que a través de esa mesa de trabajo justamente se le recomendó al ministerio, nuestro Ministerio de Salud, la compra de este producto, de este medicamento. La verdad que rápidamente lo compraron, orgullosamente uno tiene que decir que Chile es el quinto país que compró y que usó Nirsevimab, ya se unió a España, se unió a Estados Unidos básicamente, El Inglaterra. primero del hemisferio sur. ¿Te acuerdas Claro, cuando el primero empezamos? del El primero hemisferio del sur hemisferio sur. y claro, y lo cual no, ahí mostré unos datos que la verdad que todos son sobre 80. El parámetro que uno quiera ver de lo que sea baja de 80%, ¿ya? Y eso no lo ve en el aspecto clínico, la verdad que los que pasamos visita, Sí. no es que echemos de menos a las guaguas con bronquiolitis, agradecemos No. que nos tienen esas guaguas pequeñas con bronquiolitis que llenaban nuestro servicio de urgencia, que colapsaban los servicios hospitalarios y que obviamente habitualmente no era muy difícil conseguir un cupo en intensivo, ¿ya? Así que claramente nos fue maravilloso para los colegas de Argentina, ojalá que puedan
puedan transmitir esta muy buena recomendación que estamos haciendo un país hermano de acá con parámetros de salud muy parecidos a ustedes y ojalá que lo puedan conseguir también hacia el equivalente del Ministerio de Salud o de Sanidad que tienen ustedes. Y, por supuesto es una medida costo efectiva, o sea, por todo el gasto que se hace en campaña de invierno probablemente es muchísimo más alto que Ya, el comprar todas estas dosis de Mirceno ya, y por país, digamos. le doy un dato que no debería de decirlo, pero se lo voy a decir a los colegas de Latinoamérica. Dirsevimab es más barato que palivizumab, ¿ya? Para que los que no lo sepan, ¿ya? Para que le digan a su ministro, dices tú, ministro de Exacto. Salud. Ya pues, Guillermo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por expresar tus conocimientos. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros, que nos hicieron todas las preguntas. Por supuesto que quedaron muchas preguntas en el tintero, pero como les dijo el doctor Cepeda, hay muchas de estas preguntas que están contestadas en la guía, que ojalá que podamos empezar a difundirla rápidamente con el resto de los equipos de atención, tanto de nivel primario, secundario y terciario. Ya, esta grabación va a quedar en la página de la Sostiene para que lo puedan revisar si es que quedaron algunas dudas. Así que de verdad te agradezco el tiempo, Guillermo, y muchas gracias a todos los que se conectaron, hicieron sus preguntas y gracias a la convocatoria. Así que nos veremos en Sí. una próxima oportunidad. Mu- Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias al resto del directorio Sostinepi. La verdad que para mí fue un agrado, así que estoy disponible para lo que ustedes necesiten. Así que muchísimas gracias. Muchas Feliz de gracias. estar Te aquí. vamos a cobrar la palabra. Así es, ni un Ya problema. pues, chao, hasta luego. Un abrazo a todos. Chao, chao.